Las ciudades crecen constantemente, aumenta la población residente, incrementa cada vez más el uso del automóvil, el deterioro de las vías y la inseguridad del peatón, lo que ha traído además el aumento de los accidentes de tránsito debido a los numerosos riesgos que están sometidas las personas cada día. Ahora, ¿cuáles riesgos podemos encontrar en nuestras casas que pueden ser causas de múltiples enfermedades y accidentes? Soy Juan Carlos Martínez desde el canal Tu Casa Ideal y hoy estamos acompañados del arquitecto William Jacome, especialista máster en los riesgos de las edificaciones y el cual cuenta con muchos años de experiencia en la construcción y reparación de edificaciones, principalmente viviendas. También es docente universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar sobre este tema, el cual se da inicio al video, donde estamos conversando sobre los riesgos en las viviendas. Y aquí viene la primera pregunta. William, ¿a cuáles riesgos estamos las personas sometidos de cierta manera en nuestras casas? Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este prestigioso canal. En efecto, en cuanto a viviendas, podemos diferenciar riesgos desde diferente punto de vista, ¿no? Uno desde el proceso constructivo, que hay los 6 típicos riesgos que no se pueden encontrar: físico, mecánico, químico, biológico, económico, psicosocial en el proceso. Pero ya cuando una vivienda está funcionando, básicamente podemos encontrar riesgos un poco más específicos, ¿no? Y hay espacios en los cuales estos riesgos son mucho más evidentes que otros. Por citar, en una cocina, el riesgo más puntual sería el ergonómico y el físico. El ergonómico, cuando uno se acerca a un mesón a hacer alguna actividad de lavado o de preparado de algún alimento. La iluminación necesaria es un riesgo físico, no falta de luces sobre una superficie. Eso es lo que nosotros podríamos ver. Pero a nivel general, yo creo que los 3 espacios más preponderantes, donde la presencia de los riesgos es mucho más evidente, es básicamente en dormitorios, pasando por la cocina, y el espacio que más riesgo tiene necesariamente es un baño. El baño, por obvias razones, ¿no? E incluso, si alguien puede ver en prensa o estadísticamente, la mayor parte de accidentes y peligros, y que terminan en muy pocos casos, pero al final se ha dado esa situación, es en el baño, donde ha habido casos de muerte. Entonces, estos son los espacios más críticos, creo yo, que hay que tomarlo. Riesgos económicos, riesgos físicos son los más evidentes, ¿no? La cocina es uno de los más importantes, en tanto en cuanto gran parte de las actividades o gran parte del número de horas se desarrollan dentro de este espacio, ¿no? En el baño es 10-15 minutos, mientras que en la cocina se pueden pasar muchos más minutos, par de horas. El riesgo es muy prevalente. Desde el riesgo ergonómico, en el cual la persona tiene que acercarse a lavaplatos, a lavar, o acercarse a la parte posterior de una cocina, o la presencia de llama o la caída de una olla, que puede generar un riesgo mayor. La falta de luz o el exceso de luz sobre las superficies de trabajo se vuelve un riesgo importante en el espacio. Ahora, William, con respecto a los baños, ¿cuáles tú crees que serían los riesgos más importantes relacionados con algunos aspectos que nos puedes hablar más puntual de las construcciones que las personas hacen relacionados con el baño y que pueden estar provocando accidentes a las personas? Sí, en el baño, más allá del color, que el color sí influye dentro de un baño, porque los baños son espacios pequeños, hace que se reduzca la luz, pero básicamente en el baño es el tipo de superficie de material que se emplea. Un riesgo muy alto tener superficies lisas dentro de un baño, en pisos o en paredes, porque se resbalan las personas al no tener superficies adherentes o superficies antideslizantes, o a veces hay personas de la tercera edad que necesitan, y son las más prevalentes, en tener accidentes dentro de un baño, en que por la falta de movilidad, por cuestiones netamente de su edad, no pueden moverse de manera adecuada dentro de un baño y tienden a caerse. A veces se diseña solamente en un grupo específico o para un grupo determinado de usuarios, pero no se hace que estos espacios sean inclusivos. La inclusión
en diferentes grados de edad, en estos espacios y sobre todo en la vivienda, se vuelve fundamental. En los últimos años estamos viendo mucho el uso del vidrio, o sea, el vidrio en las cortinas para limitar el área de la ducha, sobre todo. ¿Esto crees que también es importante tenerlo en cuenta? Sí, el asunto del vidrio es fundamental. Yo creo que existe un abuso del uso del vidrio, sobre todo en espacios pequeños. El vidrio podría ser muy bien utilizado siempre y cuando el baño o el espacio sea mucho más amplio para que le dé al usuario la debida funcionalidad y el debido acceso a estos espacios. Pero hay que ver qué tipo de vidrio se va a poner, ¿no? No importa el costo, habría que poner vidrio laminado, flotado, es fundamental. En todo caso, el vidrio es importante darles la seguridad del caso. ¿Y en el dormitorio? Básicamente ahí tenemos en cuanto a riesgos de carácter físico, ¿no? Vinculados casi siempre con la luz. Por otro lado puede haber también riesgos vinculados con la temperatura, ¿no? Pueden haber ventanas excesivamente grandes en climas donde el frío es el elemento preponderante alrededor. Entonces hay que valorar entre el tipo de ventana, el tamaño de ventana versus el clima en el cual uno se está. Aquí hay dos cosas a considerar: iluminación. A veces uno necesita tener suficiente iluminación natural, no recurrir tanto a la artificial en tanto en cuanto puede incurrir en costos elevados. Pero también el asunto de la temperatura. Es fundamental tener espacios higrotérmicos de calidad, 18, 19, 20 grados centígrados, pero depende también del tamaño de ventana, de las condiciones exteriores en las cuales uno se va a implantar las ventanas respecto del espacio de los dormitorios. Perfecto, me parece también que sería bueno aclarar que también en los dormitorios, ustedes han visto también en otros videos anteriores, que hablamos sobre el tema también de los riesgos relacionados con las instalaciones que tenemos alrededor, que nos crea un campo de energía que a la vez nos puede estar perjudicando a la salud. Además de los aspectos que habíamos visto del propio baño de las personas, inclusive con ya edad avanzada o con alguna discapacidad, a las cuales necesitamos tener circulaciones adecuadas para que no haya obstáculos que de alguna manera vayan a permitir que hayan caídas y provoquen estos accidentes graves que podemos tener también en nuestras viviendas. Ahora, sin duda esto es un tema muy importante porque se da muy a menudo. Entonces, en base a esto, William, quería que nos dieras algunas recomendaciones ya puntuales basados principalmente en estos tres espacios de la casa que hemos hablado: la cocina, el dormitorio y el baño. ¿Qué nos recomienda para que las personas puedan tomar las medidas necesarias en la casa y evitar estos riesgos? En cuanto a las recomendaciones que uno se debe de considerar para minimizar los riesgos presentes en un dormitorio, podemos ver varias opciones. Partimos del color. El color es fundamental, el color de tener dentro de un dormitorio colores blancos, cálidos, reflectantes, que nos ayuden a que la luz natural ingrese al interior del espacio y pueda reflejarse lo suficiente para evitar el uso de energía eléctrica o de luminarias artificiales. El color es fundamental también en un baño, ¿no? Si son espacios pequeños, no van a utilizar colores fríos como los celestes o los azules, que no van a permitir tener una reflectancia suficiente dentro del espacio. En baños pequeños, utilizar obligatoriamente colores cálidos o blancos que les permitan mayor reflectancia, ya sea de la poca luz que pueden tener o ganar de la luz natural o de la luz artificial. Una de las cosas que se nos está olvidando es que existe un riesgo prevalente en los dormitorios, es la humedad dadas porque no existe suficiente ventilación, que le generan problemas respiratorios. Es fundamental tener suficiente ventilación dentro de un dormitorio. Pasamos luego al espacio que es de la cocina. La cocina se vuelve un espacio en donde necesariamente tienen que haber muebles que cumplan con las condiciones básicas para las diferentes actividades que se van a hacer, tanto desde el nivel del mesón hacia abajo, los muebles bajos, las cajoneras, como también los muebles que van hacia arriba. Casi siempre a veces las amas de casa terminan utilizando un asiento para poder subir y poder alcanzar los elementos en los muebles altos.
Es fundamental también considerar a un usuario con capacidades limitadas, ¿no? Los muebles altos no van a ser necesarios, van a tener que trabajar mucho en muebles bajos. El otro punto fundamental es tener la iluminación necesaria, 300 a 500 luxes sobre las áreas de trabajo en una cocina. Van a trabajar con un cuchillo, van a cortar diferentes alimentos, pero también esta altura básica en la cual el usuario va a preparar estos alimentos sobre el mesón, en tanto en cuanto no pueden haber mesones ni muy altos ni muy bajos sobre el cual van a trabajar. Y en el baño, las recomendaciones, la primera es en lo posible generar baños amplios. Estos baños deben tener materiales, cerámicas o porcelanatos que sean antideslizantes como un elemento obligatorio. Elementos de apoyo como tubos que les permitan o pasamanos que les permitan al usuario poderse apoyar. Utilicen materiales acrílicos que son plásticos, que son un poco más difíciles de que se rompan a diferencia del vidrio. O la típica cortina que es mucho más manejable y que evitaría de alguna manera un potencial accidente cuando se use o se esté en contacto con una puerta de vidrio. Indudablemente los riesgos a los cuales estamos sometidos en una casa es un tema muy importante. Creo que en próximos vídeos podemos hablar mucho más, ¿no? Por ahora le damos las gracias al arquitecto William por habernos acompañado. Creo que nos ha dado buenas recomendaciones sobre los riesgos que estamos sometidos en una casa. Yo los invito a que nos dejen su comentario y nos cuenten, bueno, qué riesgos tienen en las casas ustedes actualmente y que nosotros podamos también ayudarlos en futuros vídeos. Le invitamos nuevamente a que se suscriban al canal y nos dejen sus comentarios y darles las gracias por habernos acompañado en el vídeo del día de hoy. Hasta pronto.